Desclasifican un documento del FBI que vincula a Barcelona con el asesinato de Kennedy. Pues ahora arranca Tentáculos Crime. Estáis viendo esta caja, pone Top Secret, y esta caja contiene documentos que han estado ocultos, que no se han desclasificado hasta hace nada. Miles y miles de folios, y entre esos folios una carta. Una carta en la que se vincularía a España, a Barcelona en concreto, con el asesinato, uno de los magnicidios de los que más se ha escrito, se ha especulado, más teorías hay, incluso más películas, sobre el asesinato de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. ¿Queréis saber cuál es el vínculo entre el asesinato y España? Pues yo, igual que vosotros, voy a ver el vídeo. Todo el mundo ha oído cómo murió Kennedy. Casi nadie sabe quién es el autor de una carta que fue escrita en Barcelona y mandada al FBI. 60 años después, esa carta ha sido desclasificada. Y lo que cuenta lo cambia todo. Estamos en la España donde el sonido yeye suena como una ventana abierta al mundo. El cordobés ha tomado la alternativa y Spain is different no es solo un eslogan, es un mantra que define el país. En esa España hay alguien que de repente lo cambia todo. Desde Barcelona se envía una carta al embajador de Estados Unidos en nuestro país. Un hombre misterioso asegura tener información importante sobre el asesinato, apunta a un culpable y no es Oswald. Pero, ¿quién es el remitente? Antolín Peris. Afirma tener un documento robado de la Comisión Warren que investiga el asesinato de Kennedy. Sostiene que Lyndon Johnson, el presidente que ha sucedido a Kennedy, tiene algo que ver en su muerte. Sin duda perjudica al presidente Johnson. Y no es el único. En el punto de mira el director de una importante revista y un alto cargo de la Embajada de Reino Unido. La carta que puede cambiar lo que sabemos hasta ahora del asesinato. ¿Quién era Antolín Peris? ¿O quién se escondía tras ese alias que nadie consiguió identificar? ¿Qué conexión hay entre Barcelona y la muerte de Kennedy? Todos los detalles hoy en Tentáculos. Bueno, pues para introducirnos en uno de los grandísimos misterios de la humanidad, que es el asesinato de JFK, pues continúa con nosotros mi compañero David Insua, Teresa Gómez, periodista de The Objective. ¿Qué tal? Bienvenida otra vez. Muchas gracias. Chema, muchas gracias por ser mi cover ayer. Lo pasé un poco regular. Pues no te hizo pasarlo mal, lo hiciste genial. Y además, vamos, que lo bordaste. Y nos acompaña mi paisano Jorge Gómez Lluri, es miembro del CNI, consultor privado para cuestiones de inteligencia y contrainteligencia. Buenas noches. ¿Sabemos lo que le pasó a JFK? ¿Sabemos lo que sucedió en Dallas realmente el 22 de noviembre del 63? Bueno, realmente ni lo sabemos, ni la desclasificación de todos estos documentos ha aclarado absolutamente nada. La versión oficial sigue siendo el asesinato por parte de Larry Oswald, sin conspiración alguna, él solo gestó el asesinato. 2 días después le asesinan a él rodeado de policías, algo que realmente suena extraño, pero no los documentos realmente. La verdad es que muchos de esos documentos ya estaban desclasificados y los expertos ya tenían acceso a ellos, ¿no? Realmente no nos ha aclarado nada, es decir, seguimos con la misma duda. Todo el mundo tiene un pensamiento de la implicación de la CIA en esta historia. No sé por qué de la CIA y no del FBI o del Servicio Secreto, que sería más lógico, puesto que la CIA no opera en Estados Unidos. Sí, pero fíjate Jorge, que lo curioso, ¿no? Digamos que esta carta que ha aparecido ahora, que se ha desclasificado ahora, yo recuerdo ver, no sé, una de las películas de Oliver Stone, creo que la que protagonizaba Kevin Costner, que también me acuerdo perfectamente que al final de la película decía, en el año 2025, que a mí me parecía lejísimos, entonces se van a desclasificar tantos documentos que, bueno, pues fíjate, algunos de estos lo que sí señalan es al que fue presidente tras el asesinato, ¿no? El que era el vicepresidente, a Johnson. Yo, bueno, espero que no me regañéis mucho hoy aquí, porque yo voy a tener un tono muy crítico, ¿no?
con estas teorías de la conspiración. Estos documentos se desclasifican porque un loco que se llama Trump asegura en campaña electoral que los tiene que desclasificar y por tanto da pábulo o quiere hacer creer a la gente de que va a haber un jaleo brutal y que vamos a descubrir una verdad más allá de la que hay, que era terrible, ¿no? Que es el asesinato de un presidente. Sí. Eso para empezar. Y la segunda cuestión es que al final lo que se demuestra cuando se desclasifican todos los documentos es que lo que pasó, pasó. Y que las teorías de la conspiración hace unos años eran iguales que las que pasan hoy en día. Sí, pero fíjate, efectivamente lo que pasó, pasó. Lo que pasó fue que el presidente de los Estados Unidos fue asesinado delante de toda la gente que estaba allí en ese descapotable. Tenemos todos grabados las imágenes porque son absolutamente icónicas, la sangre en el vestido de Jackie. Pero claro, Lee Harvey Oswald era un lobo solitario. Claro, es que tampoco conocemos, o sea, es cierto que estos nuevos documentos no han esclarecido absolutamente nada, entre otros motivos porque siempre se ha dicho que había alrededor como 6 millones de documentos y solamente se han conocido 60 y no llega a los 70.000. De ahí la importancia que tiene la dicen carta. que se van a desvelar 80.000. Eso al final es una pequeña parte de todos los documentos que podría haber sobre este caso. ¿Por qué la CIA? Bueno, pues según se ha publicado era porque Kennedy sí que quería hacer una reorganización dentro de la CIA por varias, según se ha publicado, no sé si la información es cierta o no, pero eso publicaron los periodistas en su día. Lo que pasa es que los elementos que llevan a unir a la CIA son Larry Oswald visita el consulado ruso y cubano en México y hay documentos desclasificados que dicen que la CIA hacía operaciones clandestinas en México. Claro, esto no es ninguna novedad. Cuba también, las hace en todo el mundo, en todos los países que puede. Por tanto, el ligar eso de una forma extraña. Pero Jorge, como exmiembro del Kennedy CNI... tenía cierto recelo con las operaciones clandestinas de la CIA. Sí, de hecho, el director lo despide. Y curiosamente, ese mismo director forma parte después de la Comisión Warren. La Comisión Warren, que expliquemos que es la comisión que investiga las circunstancias que rodearon este asesinato. Pero insisto, y voy contigo también ahora, Insua, pero como es miembro del CNI, ¿Lee Harvey Oswald era un lobo solitario o realmente después de esas visitas al consulado, después de esa relación con los comunistas, digamos, de alguna manera, había algo más? Quiero decir, no era un lobo solitario que decidió subirse a ese lugar que conocía tanto porque trabajaba allí y tirotear al presidente, sino que cumplía órdenes, porque recordemos, y lo acabas de señalar, una para mí de las cosas que fascinan de este caso es que no solo hay un magnicidio, sino que el asesino lo detienen y en 48 horas otro señor que se llama Jack Ruby se lo carga delante de las cámaras y de la policía. Hombre, yo no soy conspiranoica, ya te lo digo, pero pinta raro. Sí. Claro, pero fíjate, tendríamos que ahondar en otro tema que yo creo que es esencial, y es la operatividad y la eficacia de las fuerzas policiales estadounidenses, que tenemos todos idealizadas, pero que no se parecen en nada a nuestro Cuerpo Nacional de Policía o a nuestra Guardia Civil. Es decir, cometen errores de bulto y, de hecho, los asesinatos de presidentes... El disparo de Trump hace poco. Lo tenemos hace nada y se le dispara en un acto bajo la custodia del servicio secreto, porque uno de los mandatos que tiene el servicio secreto es la protección de los candidatos en los 120 últimos días de la campaña. Y estando protegido especialmente, se le dispara desde un edificio que debería estar controlado y no lo estaba. Y hay gente. ¿Pero entonces hubo una brecha de seguridad? ¿Esto realmente lo único que ocurrió fue que hubo una brecha, una oportunidad y un asesinato? Hay una brecha de oportunidad para que ese francotirador se sitúe ahí, y ya después podríamos ir a si esto es un acto de un individuo que va al solo y se le ocurre matar al presidente, o si hay algo más detrás, ¿no? Insua, se señala de pronto a Johnson, al que era vicepresidente en ese momento, que desde el momento del asesinato asciende a presidente. ¿Por qué? ¿Por qué se le señala? Siempre ha habido ciertos rumores en torno a él, ¿no? Yo creo que siempre se ha hablado sobre la relación que mantenían durante el mandato de Kennedy, su vicepresidente y él, que no era la mejor, y luego los lazos que cada uno tenían con diferentes fuerzas vivas de Estados Unidos en ese momento. Pero yo estoy que me lo hago encima por saber ya la conexión de la España del 64 con este Estados Unidos que se me antoja harto
harto complicado porque son como antagónicas, ¿no? Estamos hablando de un Pues, país en dictadura, claro. donde la información secreta estaba casi, podemos decir, en pañales, porque perdonad un o sea, el segundo, CSIC porque- todavía no se había creado, no, o sea, era un país muy... Estaba el alto y de Claro, hecho pero la información esa era- carta se dirige al alto Estado Mayor para que investiguen tanto aquí y al servicio francés, porque él en su carta dice que ha tenido que huir de París por una indiscreción. Sí, pues vamos a ver la carta, si os parece, y vamos, nos lo has pedido, Insua, tú estás hablando también, Jorge, de esa carta, pues vamos a desglosarla. Allí, al parecer en París, en casa de unos amigos estadounidenses, conseguí un documento auténtico sobre el asesinato en Dallas, que según dicen fue robado de la Comisión Warren y que sin duda perjudica al presidente Johnson. Sé de buena fe que actualmente intentan vendérselo nada menos que al director de Paris Match, alguien en la Embajada del Reino Unido en París está involucrado en el asunto. Exacto, imagínate, el año 64, efectivamente. Me parece súper importante esta carta y me parece que... Luego, El nombre ya pinta que es como un seudónimo, ¿no? yo luego Sí. contaré mi hipótesis al final de todo, pero me parece de una relevancia absoluta y me parece que tiene mucha chicha, sobre todo también hablando del contexto. Estamos hablando del 64, Kennedy y Franco se llevan mal porque a Kennedy no le gusta mucho que aquí estemos en una dictadura. Hombre, para Franco Kennedy sería un amigo de los comunistas, ¿no? Por Bueno, lo era menos. comunista directamente, ¿no? Y esta carta, bueno, evidencia muchas cosas. Hay que recordar que él envía la carta a Estados Unidos, lo hace llegar a la inteligencia. ¿Qué motivación tienes que tener para coger y esa carta hacerla pública y que se estudie y que forme parte de un sumario? Y qué capacidad, ¿no? Para enviar una carta a un remitente concreto de tan alto nivel en Estados Unidos en la España del 64, que no había internet, no había acceso a la No es fácil información. hacerlo, es decir, no no es es fácil, escribir estamos una hablando carta, no es de un fácil. perfil, Sí, o sea, sí. no es un señor que se levantó un día, se le piró la cabeza, hizo una carta y la mandó Ya, pero- al Servicio de Inteligencia Americano. Pero ¿con qué objetivo se envía esa carta? Porque envías una carta una vez y desapareces. Ya no envías otra carta. La otra persona obviamente no se puede poner en contacto contigo porque no tiene remitente. Dices, no, tengo información, pero ya está, y se queda ahí. O sea, yo me lo puedo creer si efectivamente luego al X tiempo pues vuelves a mandar otra carta con algo de información. ¿Y si lo hicieron interesa. desaparecer? ¿Y si lo hicieron desaparecer es posible, Jorge? Sí, claro, posible. ¿Te casi. constaba esta carta? Posible casi todo. ¿Te suena que haya habido en algún momento en el CNI alguna, no sé, noción de algún tipo de vínculo de España con este magnicidio? No, yo no lo recuerdo en absoluto. Yo he tenido acceso ahora, lo mismo que a otros documentos. Lo que pasa es que a veces tendemos a intentar buscar más allá de lo que hay. En cualquier investigación, las cartas de personas que te aportan información, que te cuentan cosas, son recibes cientos y al final tienes que descartar, porque si no tampoco tienes tantos medios como para estar atento a todo lo que recibes y por tanto hay que ir descartando aquello que parece más ilógico. ¿Puedes descartar algo que sea bueno? Sí, claro, Pero te esto es puedes una equivocar. conducta muy natural hoy en día, pero estamos hablando del año 64. En el año 64, ¿tú crees que se recibían tantas cartas de un tema tan concreto de un yo país creo como que España? Él no lo... Creo recordar que él no la envía directamente, sino que la envía al consulado de Estados Unidos. Sí. Y hay una... O sea, que todavía pasó más filtros, que es más Claro, curioso, ¿no? no es poca cosa, ¿eh? Mandar una carta al consulado de Estados Unidos. Sí, sí, no sí, es- en plena en plena dictadura. dictadura. Eso lo único que nos indica, o lo único que parece indicarnos, es que es un señor que se mueve con Con cierto cierto nivel y Claro. debe tener cierto conocimiento de cómo funcionan los sistemas. Sí, que no era para un señor hacerlo que llegar. pasaba por allí, que no era un No, señor que desde no, Barcelona no, dijo, ay, pues yo creo que voy a mandar una carta a Estados Unidos también- hablando de lo Pero- de Kennedy y ya pero- aquí. Pero fíjate, yo de todos los documentos que he leído, recupero uno que hay otra relación con Barcelona. Hay un Richard Nagel, que fue un ex agente de inteligencia, que se presentó en Zúrich y dijo que iba a desvelar también secretos relacionados con ello. Desapareció y 3 días después el consulado de Estados Unidos en Zúrich recibió una notificación del consulado estadounidense en Barcelona diciendo que el mismo individuo se había presentado en Barcelona para lo mismo. Quiero decir, aquí puedes estar ante un agente que se ha vuelto loco o que quiere hacer alguna ilegalidad, pero en el caso de este hombre sabía muy bien cómo llegar a los organismos
a los que él quería que llegase su carta. ¿Y a ti eso a ti qué información te da? Que esa persona conociese perfectamente cómo funciona algo tan concreto, ¿no? Y secreto. Pues para mí tiene que ser alguien relacionado con este mundo. Si tú tuvieras que perfilarlo, ¿cómo al remitente? Tiene que ser alguien relacionado con nuestro mundo y que conoce la inteligencia, cómo entonces. funciona la inteligencia, la policía. Pero Jorge, alguien que no es un ciudadano normal. Claro, pero bueno, yo creo que eso es muy relevante, porque de hecho entiendo que si esa carta se guarda como documento clasificado, ¿no?, durante tantísimo tiempo, al final yo creo que ya solo por eso tiene un enorme valor. Yo insisto, no quiero ser conspiranoica, y que es verdad que lo soy para nada, pero este es un tema que a mí me apasiona y yo no me creo las casualidades de que Lee Harvey Oswald, fíjate, me parece más llamativo que los asignasen delante de todas las cámaras, rodeado de policías, que hubiese otra brecha de seguridad, qué casualidad, para que este hombre desapareciese. Y evidentemente nunca sabremos que, no sé si le llegaron a tomar declaración a Lee Harvey Oswald. ¿Él llegó a confesar el asesinato? Sí, le tomaron declaración porque lo mataron 2 días o 3 días después del asesinato. Sí, vamos, que no le dio tiempo a implicar a nadie, pero Jack Ruby se lo cargó. Jack Ruby, que tenía conexiones con el crimen organizado. Jack Ruby era el dueño de un prostíbulo, quiero decir. Pero Jorge, yo... vamos a Publi y me sigues hablando, porque estoy fascinada escuchándote. Nos vamos a Publi y ahora continuamos hablando. Bueno, vamos a hablar. Esto es bastante habitual en Estados Unidos. Sí. Que se ha ido a Italia, me voy a poner la revista en las piernas, no por nada, porque el ordenador saca calor y no me gusta. Me comentan que un gol más de el Barça. Heavy. ¿Quieres venir a comentarlo, Luigi? Tú que sabes cuántos goles y quién los ha metido. Cuéntanos, por favor. Bueno, he visto el último de Lamine Yamal. ¿Cómo? El último gol lo ha metido Lamine ¿Y Yamal. los otros 3? Creo que Rafinha, Lewandowski... Ah. Pero si ahí lo ves. Ya, bueno, pero es que estaba mirando al compañero Álvaro. Ah, vale, perdona. Fútbol. Estás disfrutando, hombre. Estaría disfrutando más viéndolo, pero en mi casa, pero bueno. Pero lo estás disfrutando un poquito, Sí, ¿no? eso es. Pregúntale al... En Italia tenemos un compañero de producción que se ha ido, que en alguna publi saldrá en algún momento, que se ha ido a hacer... a correr media maratón, la que me acabo de hacer yo viniendo para acá. Joder, mira qué expertos que saben que mañana juega el Betis contra un equipo polaco. Yo no tenía ni idea. Mira, para preguntarle a Álvaro. ¿Quién que le haga raíz? ¿Quién es ese chaval muy majo? ¿Qué? De los que hay ahí, yo soy muy fan de Johan, pero Johan Raid no necesitamos la gente un poco que sea más pequeñita. A nosotros. Yo creo que con tanta gente no se puede hacer raid, además. Venga, la he liado ya. Bueno. No pasa nada. ¿Penalti a favor del Barça? Pues írmelo contando, si hay penalti. Informaciones. ¿Por qué David es conspiración? Son de... ¿Estás entendiendo esto? ¿Y Gonza no ha regresado? Sí, regresó, sí, pero ya es que el pobre con la paliza que se ha dado, pues entrevistando nada. a María Pombo, ¿te gusta más lo otro? No, si te iba a decir, pero si lo querías echar para el otro lado. A mí me da igual, por donde veas que hay más. ¿Es pequeñito? Ah, vale, Gen 13, me lo guardo. Bueno, todo de fútbol, Luigi, Sí. es tu momento del chiringuito. Todo el mundo para que le interesa lo el que fútbol. Quieras. Misterio. Nada, hay que añadir una sección más a... Bueno, pero es tu momento, tentáculos, Luigi, puedes hacerlo ahora. Tenemos tentáculos salseos, Os da tentáculos sueño. press... A mí el fútbol no me da sueño, a mí me da fútbol el tenis. Tentáculos true crime y tentáculos fútbol hay que hacer. Tentáculos fútbol. Yo salgo de colaborador. Los tentáculos de Luigi. Ay, por favor, Jacobo. ¿Tentáculos? ¿Qué ha dicho? No, pues una cosa que no voy a reproducir aquí. Luego te lo Jacobo, digo. este señor, y se va a casar, ¿eh? Bueno, Pobre... hay gente que tiene suerte en la vida. ¿Tú qué eres más, de tentáculos o de...? O de corazón. Yo creo que de corazón, con lo que a mí me gusta abrazar, ¿no? Sinceramente. Sí, es verdad. Bueno, pues entonces eres más de tentáculos si te gusta abrazar, ¿no?
Si estuviera en España probablemente ya estaría dormida, pero aquí en USA son casi las 5 de la tarde. Bueno, pues mira, mejor, Oye, a ti te pilla bien el horario. Andy, porque los pulpos tienen muchos corazones, no hay muchos tentáculos. Pero yo doy los abrazos desde el corazón, yo me quedo con todo, Luigi. ¿O era cerebros? No sé. ¿Cerebros? No. No, lo que tienen son corazones. Animal de compañía, pulpo, efectivamente, siempre se dice lo de pulpo como animal de compañía. A ver, por aquí. A ver qué dices, tentáculos Barça. El ciclismo. Hombre, con las bicis también se duerme muy bien, pero sobre todo, cuando dijiste fue corriendo a poner la tele, pero yo seguía con vosotros, ya sabéis, desde Oregón, me encanta porque esto quizás es un poco un sueño, ¿no? Poder retransmitir el fútbol. Efectivamente. Aquí os damos toda la información para que podáis estar viendo solo tentáculos. Y quiero hacer una especial mención a Luigi por su interpretación de Aimar Bretos. Es verdad. Con los Hoy he hecho de Aimar Bretos. Para mí ha sido un sueño. No llego a los niveles si eres de Salamanca, deberías ser de Unionista del Salamanca. Tengo de hecho una bufanda del partido que jugaron Unionistas de Salamanca y el Barça, que jugaron en Copa del Rey, y me pillé la bufanda solo por eso. Yo era de la UDS, que era la antigua Unión Deportiva Salamanca, que desapareció, y ahora soy de Unionistas. Oh Dios, qué susto. Dice Alejandro, el Pulpo Pol, el del Mundial de 2010. ¿Tú crees que se comió en el Pulpo Pol después de usarlo en el Mundial allí con los mejillones y todo esto? Pulpo Feira. Por favor. Del Pulpo Pol. Qué fuerte esto, lo tuyo. David Insua. Bueno. Uy, qué futboleras todas. Yo no me entero de nada. David, cariño, yo tampoco. Te tengo aquí, no te me entero. ¿Está comentando David por atrás? Es que soy cero futbolera, antes no. Espera, que te subo un segundo. A ver. Estamos súper fifardas de repente. Pero es que es la hora de ni que fuera... Ay, me estoy liando con el otro programa. Iba a decir ni que fuéramos el chiringuito, pero es que ya lo no has somos dicho, ni que fuéramos jugones. Digo, ¿esto qué es? Yo no me entero de nada de fútbol, amores. Yo tampoco. Pero si Luigi quiere hablar de fútbol, se habla de pues claro. de pero podrías hacer un spin-off en Publi de fútbol para Fifes con Luigi. Claro. Yo y pienso nos quedamos sí. aquí en el sofá, ¿te parece? Claro. Él es italiano, Luigi no es italiano, se llama Luis, pero es lo que Ah, mira, Luigi, ¿qué piensas de Luigi Mangione? Es que esto es un tema muy bueno. De eso sí podemos hablar. De eso sí. Hombre, nos pillamos que te más cercamos, claro que sí. Eso sí. Mira, aburrís con el fútbol. Juan, yo opino lo mismo, la verdad. Pues nada. Pero ¿qué le vamos a hacer? Te amamos, Luigi. Oye, por favor, chicos, no que sabía yo que os iba a es que les has dado esto la absoluta, y te han cogido hasta aquí. La vida entera, el tentáculo completo me habéis Hombre, cogido. Luigi Pererol, claro que sí. Por eso, claro. A ver, chicos, no lo sé, vendrá a presentar otra persona, o lo hará Kiko, pues nos iremos apañando, lo que hemos hecho siempre, no sufráis por eso. Yo solo digo que los futbolistas del fútbol son muy colegas. Hombre, a ver, amor, ese melón algún día se tiene que abrir. Y con en los este pilotos, con un montón de cosas. Mira, yo tengo muchos amigos Para una exclusiva. que todos hemos picado con alguno. Ay, cuando vuelve Menudo Cuadro. Pero de los... No voy a dar más datos. Gatakira, pronto, muy pronto. Muy pronto. Qué ilusión que me preguntes esto. Yo es que me he quedado sin leer. No, ¿cuántos minutos? Creo que quedan 2 minutos. 2. Me he quedado sin oxígeno. Ya, como no me llegue el oxígeno al cerebro, vamos a tener un problema. Es así, chica. Tú también tendrás algún amigo que sea alguno futbolista. Que no. No puede ser solo mi grupo de amigos. Te lo juro. Pues los tengo que conocer para que me lo cuenten de primera mano. Hombre, vamos. Minuto y medio. Claro, como te quedes dormida, mañana amaneces ahí. Yo también me voy amaneciendo. Es que deberían ponerte una litera o algo, ¿no? En un sofá a mí me sirve. Lo que me falta es la manta, que yo soy muy de manta y de edredones, como buena señora de mi casa, ya sabéis. Tía, yo vivo aquí al lado, vente a dormir. Oye, o sea, cero pues problema. te tomo la invitación, claro. la verdad. Te dicen, suéltalo, no puedes aguantarlo. No, ay, no, hombre, sí, no, pero veamos, puedo decirte lo que... Yo claro, me he liado con un futbolista, o sea, es que esto ocurre, amor. No tiene que ser todos Beckham, es así. Claro. Es así, claro que hay gays en toda la historia de la humanidad. Claro, en vez de a su Victoria puede tener a su Víctor, ¿no? Efectivamente. Ya se van, no nos vamos porque queda el tentáculo final Contad del un cotilleo. Pues más que este, si te parece. Algo de aquí ahora que no está nadie. Algo de aquí ahora que no está nadie. Ay, esto lo puedo pensar para mañana. ¿Quién es tu colaborador favorito y por qué soy yo? Cuéntamelo. Pues cariño, ya está todo dicho, no pasa nada. Dice, me encantó el acercamiento entre Marta y Víctor, me emocioné. Pues sí, fue muy guay. Malina. No vamos a dar nombres de futbolistas. No, eso no. Ni de nadie. No. Que no tienen por qué ser luego nos demandan y pasan ¿eh? Estas cosas, claro. Claro que no. Bueno, chicos, hasta mañana, amores. Descansad y disfrutar del final de... Tú también. Bueno, no, tú ahora dalo todo, allí, por favor. 10. Se hizo un public cotilleo. Correcto. Hasta mañana. 6, 5...
Pues tenemos una última hora. Según el diario El País, Juan Carlos I presenta una demanda contra Corina Larsen por delitos contra el honor. El rey emérito incluye en la misma acción judicial al abogado ginebrino que creó la sociedad panameña Lucum, en la que ocultó 65 millones. Juan Carlos I ha presentado una demanda por supuestos delitos contra el honor contra su expareja Corina Larsen, le llaman ya expareja en el país, y el exabogado de esta última, el letrado ginebrino Dante Canónica, en un juzgado suizo. Según ha confesado, atención ahora, según ha confesado el rey emérito a personas de su confianza y ha confirmado El País. Tenemos esta última hora. Canónica fue además el director de la Fundación Panameña Lucum, en la que el ex jefe del Estado ocultó 65 millones de euros recibidos de Arabia Saudí. Luego se enfada con lo que dice Revilla. Bueno, mañana ampliaremos todo. Aquí habéis tenido en Tentáculos esta última hora. Nos vamos ahora a Washington. Ahí está Gustau Alegret. ¿Cómo estás, Gustau? ¿Cómo estáis? Gracias por la invitación. Pues estamos deseando que nos cuentes cómo se está viviendo ahí en Estados Unidos, ya no lo de los aranceles, que eso para otro día. ¿Cómo se está viviendo el tema de la desclasificación de todos estos documentos? Porque había muchísimas expectativas puestas y creo que hay mucha decepción, ¿verdad? Pues sí, hay decepción porque en el fondo lo que muchos los ciudadanos deseaban era que se supiese quién estaba detrás del asesinato y eso no queda claro, al contrario. De hecho, hay una serie de indicios que continúan poniendo sobre la mesa las dudas sobre el asesinato. La versión oficial insiste en que Oswald era el único y actuó en solitario y que su asesino también lo hizo de manera en solitario y por lo tanto lo que hacen los 60.000 documentos que se han desclasificado es mover un poquito las aguas para no sacar nada en claro, porque los ciudadanos siguen pensando que había alguien más, pero que los documentos no le dan esa información. ¿Quién está detrás? Mira, te voy a decir que el 38%, según la última encuesta que reveló Gallup, cree que detrás estaba el gobierno de los Estados Unidos y esto se ha incrementado en más de 13 puntos respecto de una década atrás, porque parece ser que hay, con este interés que tienen los estadounidenses de qué pasaba con Kennedy, quién lo asesinó, se van haciendo encuestas periódicas, lo cual nos permite hacer la comparativa de qué piensan las nuevas generaciones o los estadounidenses, a pesar de que han pasado décadas. Bueno, claro, es que es un tema que fíjate, pensamos que en algún momento, ¿no?, se iba a resolver y seguimos con un montón de dudas, bueno, ahora se apunta, ¿no? Se apunta que de alguna manera el vicepresidente, luego presidente Johnson, habría tapado o habría ocultado determinadas informaciones que apuntarían a, bueno, pues a quiénes son los verdaderos responsables o quiénes eran las personas que estaban detrás de Lee Harvey Oswald. Pues sí, y además, mira, la misma encuesta que te decía antes, que había aumentado el número de personas que pensaban que detrás estaba el gobierno federal, que detrás estaban personas que no estaban en el gobierno, bajó del 40% hace una década a el 29%. La mafia, Fidel Castro y Cuba, la Unión Soviética, intereses ocultos, bueno, lo que quieras. En esa lista cabe casi de todo. Lo que ahora se ha destacado por algunos medios de comunicación es lo que han denominado como, y me parece un poco pretencioso, pero vaya, la conexión Barcelona. ¿Qué es la conexión Barcelona? Una carta que forma parte de esos cientos de miles de documentos desclasificados que fue enviada desde la ciudad de Barcelona el 26 de septiembre del año 64, un año casi después del asesinato de Kennedy, y estaba firmada por un tal Antolín Peris, perdón, y la carta iba dirigida al embajador de Estados Unidos en Madrid, entonces, el embajador en España, y le aseguraba que tenía en su poder documentos auténticos sobre el asesinato de Kennedy y que se habían sustraído de la comisión Warren. Lógicamente el FBI investigó el hilo, pero nunca pudieron dar con el tal Peris, ni saber quién era, ni de dónde venía la carta, ni qué información tenía. Por lo tanto, queda en la mera especulación. Pues compañero, un placer escuchar tu crónica, espero que volvamos a conectar en algún momento. Un abrazo fuerte hasta Washington. Ahí me iba yo también ahora, fíjate. Jorge. Gracias. Yo te decía antes que esto de asesinar presidentes en Estados Unidos es más habitual de lo que parece. Es una cosa que tiene bastante tradición. Sí. En 1901 mataron a McKinley, en 1950 intentaron asesinar a Truman, en 1963 asesinaron a Kennedy
en el 68 asesinaron a Robert Kennedy y a Martin Luther King. Mira, nos hemos quedado sin tiempo, pero yo me voy a quedar aquí hablando contigo si me prometes que me cuentas algo de algunas imágenes de la calle Sextante. Y yo me quedo para escuchar. De la calle Sextante entre... Tomándonos. Gracias, hasta mañana. Nos quedamos con nuestros compañeros del CNI. Hasta mañana, Pulpis. Nos vemos a las 8.